El caso Pegasus se ha convertido desde hace varios días en el centro del debate político. Sí, el Gobierno ha mostrado todo su respaldo a la directora del CNI, a Paz Esteban, y también a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero la Moncloa no garantiza que Paz Esteban continúe al frente de la inteligencia española en las próximas 2 o 3 semanas. Todo apunta a que Paz Esteban será la persona que asuma las responsabilidades políticas del Gobierno por este escándalo. Vamos, que le quedan dos telediarios a la directora del CNI, a juzgar por las palabras de algunos miembros del Gobierno. Bueno, hoy el diario El País presenta el estudio demoscópico de la encuestadora de Belén Barreiro, que dice que si se celebrasen elecciones hoy, darían como resultado un gobierno de coalición entre el PP y Vox. Un planazo para 2023. Pero al loro. Lo titulan diciendo en la portada que el Partido Popular de Feijóo frena el auge de Vox, y luego destacan en las páginas interiores que el PSOE y Unidas Podemos tienen grandes liderazgos. Es muy bueno tener grandes liderazgos, pero si al final se reparten el Consejo de Ministros entre el Partido Popular y Vox, la democracia española y con ella las diferentes izquierdas se pueden acabar marchando, perdonen la expresión, al carajo. ¿O qué se creen? ¿Que con un gobierno de coalición, Partido Popular-Vox, empujado por la derecha mediática, empujado por la derecha judicial, por la derecha policial y sus brigadas patrióticas, y también por nuestros ultrademocráticos servicios de inteligencia, el ya muy dañado Estado de Derecho se iba a quedar igual? ¿Creen acaso que no se ilegalizarían partidos independentistas y alguno que otro más? ¿Creen que no habría persecuciones judiciales a ministros del derrotado gobierno socialcomunista? ¿O creen que no habría un asalto a las competencias autonómicas? ¿Creen que el oligopolio A3 Media Mediaset pondría alguna pega periodística a todo esto? ¿No se imaginan movilizaciones en Barcelona y Bilbao y al nuevo ministro de Interior, esta vez ya un facha sin matices, denunciando la inacción de los Mossos y de la Ertzaintza y enviando a las unidades de intervención policial y a la Guardia Civil mientras los jusapoles vuelven a entonar el "a por ellos"? Pues yo sí me lo imagino, y me imagino con estos dos haciendo la base en Iparralde bajo la protección del primer ministro francés Jean-Luc Mélenchon, o en algún lugar de América Latina tomando mate. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene todo esto que ver con Pegasus? Ahora se lo explico. Resulta que ya sabemos que el Centro Nacional de Inteligencia espió a una parte de los indepes de la lista de The New Yorker, con autorización judicial. Dicen que eso es lo que va a contar la directora del CNI en el Congreso. Y nos tenemos que creer que al resto de los indepes de la lista de New Yorker los espió la tía Tula. Bueno. Resulta que ahora Moncloa y la progresía mediática nos dicen, y nos lo tenemos que zampar con patatas, que el Pegasus se lo puso Marruecos a Sánchez y que esto se arregla cesando a la directora del CNI. Mientras tanto, el entorno de Robles le cuenta a la derecha mediática que Sánchez lo sabía todo hace un año. Todo esto os lo va a explicar luego Manu Levín, que se las trae lo de los cuchillos que están volando en el Consejo de Ministros en la parte socialista. Bueno, pero entre tanta confusión interesada, filtraciones y el PP y el PSOE uniendo sus fuerzas y sus diputados para impedir una comisión parlamentaria que investigue Pegasus, lo que algunos no quieren entender es que lo que hay detrás de todo esto es una ofensiva reaccionaria desde los medios y desde el Estado para tumbar al primer gobierno que desde 1936 cuenta con una fuerza netamente de izquierdas en su interior y que además se apoya en fuerzas soberanistas vascas y catalanas. Y lo pueden terminar consiguiendo, incluso por la vía electoral. Pero que no decaiga el ánimo, ¿esto tiene arreglo? Sí. Aún estamos a tiempo de impedirlo, pero para eso hay que mirar a los problemas y a los adversarios a la cara, asumiendo que la movilización, la batalla cultural y la acción decidida de gobierno, depuraciones incluidas, son los ingredientes ineludibles para defender la democracia. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base analizamos quién tendría que caer del CNI. Parece que algunos dicen que va a caer la directora del CNI, pero otros piensan que quien está en la cuerda floja es la ministra de Defensa en una pelea sin cuartel con la mano del rey, con la mano del presidente en este caso. Félix Bolaños, Sara Serrano, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal llevas el euskera por si nos tenemos que ir a Iparralde? Va a haber que empezar a aprender a marchar forzadas. Manu Levín, Arratsaldeon. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo vas? Nos acompaña hoy también María José Pintor, jefa de redacción de Público. ¿Cómo estás, compañera? Egunon. Egunon. Y Pablo Lordi, coordinador del Salto. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Y hoy terminaremos con Gema MJ y Tendencia Crítica y con Alfredo Serrano con la pizarra latinoamericana. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Egunon, en América Latina. ¿Qué tal? Hoy quería explicar algunas cuestiones sobre el Centro Nacional de Inteligencia. El CNI se funda en 2002, pero tiene como antecedentes a la Organización Contrasubversiva Nacional, surgida durante el franquismo para hacer frente al movimiento estudiantil, y al Servicio Central de Documentación, el conocido como SECED, creado por Carrero Blanco para perseguir el movimiento antifranquista. Según contó el general Sáenz de Santamaría, entonces jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el SECED fue responsable del terrorismo de extrema derecha durante el tardío franquismo. Según su testimonio, los servicios secretos fundados por Carrero Blanco eran conocedores e instigadores de organizaciones parapoliciales como el Batallón Vasco Español, los Guerrilleros de Cristo Rey o Antiterrorismo ETA. Bueno, como sabemos, la falta de depuración de los servicios secretos de elementos franquistas se reveló en su participación en la organización del golpe de Estado del 23F. De hecho, aunque finalmente salió absuelto y evitó la cárcel, el comandante José Luis Cortina fue procesado tras la denuncia de Tejero. Así es, de hecho, Inteligencia creó una unidad antigolpe que tuvo un papel importante en la neutralización de intentos golpistas como la Operación Galaxia de Tejero y Nestrillas o la conspiración de La Coruña. Desde entonces ha habido intentos de democratizar los servicios de inteligencia, profesionalizarlos e introducir personal civil. Sin embargo, entre los más de 3.000 empleados del CNI sigue habiendo elementos de las Fuerzas Armadas en la cúpula. Sin ir más lejos, el que fuera director del CNI entre 2009 y 2019, Félix Sanz, era de hecho un general del Ejército. Sanz fue nombrado durante el gobierno de Rodríguez Zapatero con el apoyo del Partido Popular en sustitución del civil Alberto Saiz, contra el que, según nos cuentan nuestras fuentes, se organizó un golpe interno dentro del CNI por el lobby de las Fuerzas Armadas. Por el lobby de los militares. Bueno, teóricamente los servicios secretos de un país democrático deben estar al servicio del interés general y del propio Estado. Sin embargo, hay quien dice que muchas de sus actuaciones se encuentran al borde de la legalidad. Así es, el portal corporativo del CNI dice textualmente que actúan siempre bajo la supervisión y el control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, esto no siempre ha sido así y hay ejemplos de actuaciones de los servicios secretos que se escapan a los controles democráticos. El periodista de investigación especializado en los servicios secretos, Fernando Rueda, cuenta cómo la Casa Real se ha servido del CNI para proteger sus intereses particulares. Rueda explica cómo el rey Juan Carlos utilizó los servicios secretos para evitar que José María de Areilza disputara a Adolfo Suárez la presidencia del gobierno. También como en 1995, en el contexto de la investigación del caso Kio, el CNI presionó a Javier de la Rosa para que no mencionase al rey Juan Carlos durante el juicio de este escándalo económico. Y más recientemente, tal y como cuenta Rueda, el CNI montó un dispositivo de vigilancia de 24 horas durante casi 4 años para presuntamente proteger al rey emérito contra Corina. De hecho, Villarejo llegó a acusar al exdirector del CNI, a Félix Sanz, de estar detrás de las amenazas de muerte a Corina. Bueno, de hecho, nuestras fuentes nos confirman que hay una estrecha relación de amistad entre Félix Sanz y el rey emérito, hasta el punto de que Sanz habría acompañado a las infantas, a las hijas del rey, cuando visitaron al rey en Emiratos Árabes, y él incluso se habría vacunado antes de tiempo, si que le tocara, junto a las infantas, porque les ofrecieron aquella vacunación allí a las hijas del rey y al amigo del rey, que era el jefe de los servicios secretos españoles. Bueno, ¿y quién está al mando hoy del Centro Nacional de Inteligencia? La actual directora del CNI, que comparecerá esta semana en el Congreso para rendir cuentas sobre el caso Pegasus, es Paz Esteban López. Esteban es una funcionaria de carrera que ha ocupado altos cargos dentro de los servicios secretos durante los últimos 30 años. Según nos cuentan nuestras fuentes, su responsabilidad en el caso Pegasus sería limitada y muchas de las decisiones respecto al sistema de espionaje habrían sido tomadas durante la dirección de Sanz Roldán. Vale, pero ahora, en este momento, ¿de quién depende política y orgánicamente el Centro Nacional de Inteligencia? Bueno, pues a pesar de que Moncloa quiera limitar la contención de daños de Pegasus a la directora del CNI, lo cierto es que el CNI depende en última instancia del Ministerio de Defensa, es decir, de Margarita Robles, que es la última responsable de los servicios de inteligencia y de la seguridad del Estado.
No es un detalle menor que Margarita Robles, en un intento de controlar el CNI desde dentro, nombrara a un alto cargo del CNI a Esperanza Casteleiro, que ocupó la Secretaría General de los Servicios de Inteligencia, primero como directora de gabinete y después como secretaria de Estado de su Ministerio de Defensa. Además, como contábamos en programas anteriores, Margarita Robles ha sido acusada de estar detrás del informe Veritas, que buscaba acabar con la guerrilla política de Baltasar Garzón, de utilizar fondos reservados para financiar a la Casa Real y, más recientemente, ha cerrado filas con Felipe González cuando se solicitó que rindiera cuentas por la organización de los GAL. Esto puede que explique por qué Robles es la ministra del PSOE mejor valorada por la derecha y la ultraderecha. Pero acláranos una cosa, Sara. No es la primera vez que el PSOE busca perfiles de derechas para los ministerios de Estado, ¿verdad? Pues no, durante los gobiernos de Felipe González, Narcís Serra, como ministro de Defensa, apuntaló la posición del PSOE a favor de la OTAN. Gran demócrata, Narcís Serra. Por los ministerios de Interior de Felipe González pasaron también José Barrio Nuevo, otro gran demócrata, militante tradicionalista en su época universitaria y condenado por el Tribunal Supremo por la organización de los GAL, o José Luis Corcuera, gran demócrata responsable también de la llamada Ley Corcuera o Ley de la patada en la puerta, que permitía a las fuerzas de seguridad acceder a domicilios particulares sin contar con orden judicial. ¿Y esta tendencia felipista a colocar a gente de derechas en los ministerios de Estado continuó con Zapatero? Pues sí, recordemos que José Bono, el ministro socialista más querido por la derecha después de Margarita Robles, fue ministro de Defensa con Zapatero. Pero es verdad que hay excepciones. La mejor y la más clara es quizá la del nombramiento de Carme Chacón como ministra de Defensa durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y prueba de ello es el odio que desencadenó en la derecha a Carme Chacón. Además de todo, además de mujer catalana, por cierto, fue Chacón la que hizo jefe del Estado Mayor de la Defensa nada menos que a Julio Rodríguez. ¿Y qué ha pasado con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa? Bueno, no ha cambiado gran cosa. Además de contar con Margarita Robles al frente de Defensa, colocó en Interior a Fernando Grande Marlaska, que estuvo en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP y que ha intensificado la política migratoria en la frontera sur, amparando, entre otras cosas, las devoluciones en caliente, incluso de menores, durante la crisis migratoria de Ceuta. Gracias, Sara. A ti. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. ¿Qué tal, Manu Levín? Me ha dicho un pajarito que hoy eres casi un cronista de guerra, ¿verdad? Pues ya veréis lo que os voy a contar. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Hoy es muy interesante ver la prensa y las televisiones porque los distintos enfoques sobre el escándalo de Pegasus dejan entrever claramente una batalla comunicativa que se está librando a cuchillo en el seno del propio gobierno y más en concreto en el seno del ala del PSOE en el gobierno. A ver, para que yo lo entienda, me estás diciendo que entre el PSOE dentro del gobierno hay una batalla por el relato de lo que ha ocurrido en realidad con Pegasus, que hay unos que están diciendo unas cosas diferentes a las que están diciendo otros, todos del mismo partido, del PSOE. Y se están peleando por ese relato porque en función de cuál sea la versión que se imponga, los responsables y eventualmente las cabezas que habría que cortar serían las de unos o las de otros. Manu Levín, que esto me interesa. Cuéntanos más sobre esa pelea mediática que están teniendo dentro del propio PSOE. ¿Quién se pelea con quién y cuál es la versión de cada con las parte? palomitas y todo. Os lo voy a intentar explicar. Para empezar, vamos a escuchar un momento del programa de Ana Rosa de esta mañana. Dale, Lolo. Fue el pasado fin de semana cuando, dice Moncloa, tuvieron constancia de las escuchas. Este fin de semana tenemos noticia de lo que se ha producido, el informe lo recibimos el domingo. Pero OK Diario publica un informe del CNI que prueba que conocían lo ocurrido desde julio de 2021. Bueno, a ver, perdonadme que sobreexplique un poco lo que cuenta esto que hemos escuchado, porque aquí hay salseo. Resulta que Moncloa, por boca de Bolaños, el ministro de la Presidencia, es decir, la mano derecha de Pedro Sánchez, asegura que se enteraron del espionaje a los teléfonos de Sánchez y Robles hace solo unos pocos días, porque a raíz de las revelaciones del New Yorker sobre el espionaje a los independentistas, decidieron examinar los móviles del presidente y la ministra de Defensa y descubrieron que habían sido infectados con Pegasus. OK, ¿y qué dice a continuación esta pieza del programa de Ana Rosa que hemos escuchado? Pues que OK Diario, el digital de Inda, ha publicado un supuesto informe del CNI que probaría que Moncloa sabía lo que estaba pasando desde julio de 2021, es decir, hace casi un año. Es decir, para que yo lo entienda, que hay una batalla mediática en la que lo que viene a decir Bolaños,
y Pedro Sánchez es: nosotros nos hemos enterado de esto el fin de semana pasado y por eso hicimos esta rueda de prensa el 2 de mayo que avisamos a la prensa a las 7 de la mañana. Y claro, esto deja al CNI y a Margarita Robles bastante mal, y Margarita Robles dice: no, yo voy a empezar a filtrar ahora a la derecha mediática informes que dicen que esto lo sabía el presidente del gobierno hace un año. O sea, que se están acuchillando entre ellos. Sí, te has adelantado un poco ahí a lo que iba a contar, pero es exactamente eso. Es decir, y os voy a contar un poco la intrahistoria que hay detrás de esa guerra mediática Bolaños-Robles, porque hoy hemos estado hablando con unos cuantos periodistas y nos hemos podido formar un buen mapa de lo que ha pasado. Resulta que este lunes Bolaños hace un off en Moncloa. Espera un segundo, Levin, porque esto... Levin estuvo en la vicepresidencia, hubo un tiempo en que nosotros fuimos casta y sabemos lo que es un off, pero seguramente muchos oyentes de la base no saben qué es eso de un off. Explica qué es un off. Bueno, pues para quienes no estén familiarizados con ese argot periodístico, hacer un off consiste en juntar a un corrillo de periodistas y contarles una información con la condición de que no la publiquen, o al menos no la publiquen citando a la fuente con nombre y apellido. Ahora que no nos oye nadie, seguidoras y seguidores de la base, si queréis que algo nunca jamás se publique, no se lo contéis jamás a un periodista en un off ni en ningún sitio, por mucho que os jure o os perjure que no lo va a publicar nunca. Eso, un consejo por experiencia de estos años. Bueno, pero en principio un off sirve para intentar que, digamos, los periodistas escriban en sus crónicas lo que tú quieres. Lo que tú quieres sin hacer declaraciones. Sin necesidad de hacer una declaración. Eso es otra pública. cosa. Bueno, pues Bolaños hace un off el lunes en el que cuenta a los periodistas, como os decía, que Moncloa se enteró del espionaje con Pegasus a Sánchez y Robles este mismo fin de semana. Y hoy mismo, de hecho, la portavoz oficial del gobierno, Isabel Rodríguez, ha repetido este mismo mensaje, ya no en off, sino en on, en rueda de prensa. Con ese relato, Moncloa pretende poner el foco en el CNI y en particular en su directora, Paz Esteban, que todo indica que podría ser la cabeza de turco de todo este escándalo y acabar dimitiendo. O sea, para que yo lo entienda, que Moncloa construye un relato que le sirve para proteger al presidente, que no sabía nada y sería una víctima de todo esto, y para hacer una especie de control de daños. Entrega, eventualmente, y si esto se confirma, la cabeza de la directora del CNI, que por otra parte no conoce casi nadie, para intentar aplacar los ánimos y evitar que acaben cayendo también los responsables políticos de primera línea. Exactamente, cortafuegos en la directora del CNI. Y esta es la versión que hoy se puede encontrar en las portadas de todos los diarios más afines al PSOE y a Moncloa. Todos ellos ponen en el ojo del huracán a la directora del CNI, Paz Esteban. Fijaos. Portada del País. El gobierno deja en el aire el futuro de la directora del CNI por Pegasus. Portada de El Periódico. Pegasus deja a la directora del CNI contra las cuerdas. Portada de La Vanguardia. La presión sobre el gobierno arrecia y pone en cuestión a la directora del CNI. El Ejecutivo no descarta el cese de la jefa de los servicios secretos. Cadena SER. El gobierno deja en el aire su apoyo a la directora del CNI por el caso Pegasus. El Diario.es. El espionaje a Sánchez apunta a Marruecos y pone en duda la continuidad de la directora del CNI. Es decir, Marruecos y Paz Esteban, pack completo del relato de Moncloa en el Diario.es. Y vamos a escuchar un momento dels matins de TV3 d'esta mañana que m'ha hecho gracia. Dale, Lolo. La directora del CNI, Paz Esteban, ha de donar explicacions a la Comissió de Secrets Oficials. I justament sembla que el càrrec d'Esteban podria ser el fusible, no? Està en el punt de mira del govern espanyol per una possible destitució. ¿Habéis escuchado? Ha utilizado la metáfora de los fusibles. Nos congratula que no sea Ricardo Mejide el único que escucha la base, también lo escuchan en TV3. Mini punto para la base por instalar un concepto en otros medios de comunicación. Entre esto y el aluvión de emoticonos de osito panda que le están respondiendo a Risto cada vez que pone un tuit, no sé si lo habréis visto, llevamos una buena semana aquí en la base. Pero no guardéis las palomitas todavía, que continúo. Hemos visto hasta ahora cómo Moncloa instala en sus medios afines, la SER, El País, etcétera, un relato que coloca el foco en el CNI, en su directora, como potencial cabeza de turco, y que por elevación coloca la presión sobre la máxima responsable del CNI, que en última instancia es Margarita Robles. Bueno, pues cuando Margarita Robles se entera de que Bolaños está difundiendo este relato, decide contraatacar. Ilumínanos, Levin, ¿cuál es el contraataque? Porque más un contraataque de una ministra de Defensa, eso puede ser serio. ¿Qué es lo que hace? Pues hemos hablado con algunos periodistas que llevan muchísimos años cubriendo la información del PSOE y que nos cuentan que cuando Margarita Robles quiere enviar un mensaje o una amenaza a Moncloa y a Pedro Sánchez, lo que hace es filtrar los relatos que le interesan a sus apoyos mediáticos, que, como hemos visto estos días aquí en la base, son básicamente los medios de la derecha y la ultraderecha. En concreto, estos periodistas nos dicen que Robles filtra a OK Diario de Eduardo Inda,
a El Confidencial y a El Mundo. Y efectivamente, atención a lo que dicen hoy estos medios de la derecha y la ultraderecha. OK Diario. Este informe del CNI prueba que Moncloa conoce el espionaje con Pegasus desde julio de 2021. Es decir, lo que habíamos escuchado antes en la pieza del programa de Ana Rosa. El Confidencial. El CNI alertó en julio de 2021 al gobierno sobre Pegasus y le enseñó a detectarlo en 90 minutos. Servimedia. La Moncloa fue avisada hace un año del posible espionaje a los teléfonos de Sánchez y sus ministros. El Mundo. El CNI instruyó a los ministros hace 10 meses sobre cómo sortear Pegasus. O sea, que Margarita Robles filtra a todos los diarios de la derecha mediática, que son sus principales apoyos, en tanto que Margarita representa al Estado profundo y a la derecha en el gobierno, y les dice básicamente que el CNI ha actuado bien, perfecto, todo ok, y que el problema está en la actuación de Moncloa, de Bolaños y del presidente del gobierno, al loro. Así Margarita Robles señalando al presidente del gobierno a través de la derecha mediática. Yo no sé quién debería estar en la cuerda floja. Más o menos es lo que está haciendo. Dice que el CNI ya lo sabía, que avisó a Moncloa y que además hizo un manual hace 10 meses que hizo llegar al responsable de distribuirlo entre los ministerios, es decir, a Bolaños, con instrucciones para protegerse de Pegasus. Y ojo, porque Robles no se queda ahí, sino que va, como decías, directamente y sin contemplaciones a por Félix Bolaños. Fijaos, El Mundo. La seguridad de los teléfonos de Moncloa depende de una unidad que era responsabilidad de Bolaños. El Confidencial. Bolaños, responsable de la seguridad de los móviles cuando se espió al gobierno. El Mundo. Los móviles de Moncloa dependen de una unidad dirigida por Bolaños. Pues ya lo habéis escuchado, queridos oyentes, vuelan los cuchillos en el ala del PSOE en el gobierno. Y el campo de batalla, el habitual campo de batalla político en esta época, ¿cuál es? Pues no podía ser otro que el de los medios de comunicación, que apoyan a cada uno. En este caso, la progresía mediática apoya a Moncloa, a Bolaños y a Pedro Sánchez, y la derecha y la ultraderecha mediática apoyan a Robles. Pues nos hemos acabado las palomitas. Gracias por la información, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Bueno, estamos ya en mesa de análisis. María José, ¿tú quién crees que va a ganar el pulso? ¿Sánchez o Robles? Mira, yo no sé quién va a ganar el pulso. Lo que sí me gustaría es, primero, deciros que por parte del público no hemos recibido nada de esas informaciones ni de esa guerra que vosotros decís. Lo que sí que es verdad y que no debemos de perder un poco la perspectiva histórica, de la que además tú, Pablo, conoces muy bien, es que el juego sucio dentro de los propios partidos y el caínismo es algo que, en fin, que forma parte de la política desde que la política existe. Es decir, que vamos a contar aquí de los gobiernos de Felipe González, incluso en el enfrentamiento entre Felipe González y Guerra, que recordemos que se libró de una manera bestial y absolutamente con un cruce mediático de unos y otros, ¿no? Y en el propio PP, que vamos a contar entre Say de Santa María y la ministra de Defensa entonces, ¿no? Yo lo que creo es que, evidentemente, y así lo hemos publicado en público, Margarita Robles sí que conocía, cuando estaba negando conocer y que fuera verdad que se estaba espiando al independentismo, evidentemente ya tenía esos datos y ya tenía datos de que ella misma estaba siendo espiada. Tenemos fuentes que nos han podido confirmar esto y además son fuentes del PSOE. Decir que en el PSOE ha sentado muy mal que Margarita Robles en sus primeras intervenciones hiciera parecer culpable a Pedro Sánchez. Y eso ha hecho que en los escaños se removiera mucho movimiento, que es de lo que también hablabais hoy, y que hay muchas personas dentro del PSOE que no están de acuerdo con la postura que en un momento dado tuvo Margarita Robles. Creo que tampoco es un secreto para la gente de la base, pero a lo mejor sí puede interesarle a todos vuestros seguidores, que uno de los motivos por los que Ábalos cae, no sabremos nunca todos, pero uno de los motivos por los que Ábalos cae del gobierno, una persona que había aupado a Pedro Sánchez a estar donde está, es exactamente por proponer que Margarita Robles saliera de defensa y sobre todo del control del CNI. Entonces no nos puede extrañar que en este momento hayamos llegado hasta donde estamos, ¿no? Además, ahí había una intención de que el ministro, en esa crisis que hubo en julio de gobierno,
en el que el ministro del Interior no continuara, ¿verdad?, que hubiera un cambio, y que incluso Margarita Robles ocupara Interior y dejara Defensa. Pero yo creo que realmente el interés de Defensa es ese control del CNI. Pero yo creo que no tenemos que perder algo de perspectiva. Y ahora vosotros pues me decís vuestra opinión, pero hay algo peligroso en todo esto, y cuando os escucho me entra también un poco de angustia, porque mirad, es verdad que el gobierno no ha sido claro en esto, es verdad que no han convencido a casi nadie, ahí tenemos absolutamente las declaraciones de todo el Parlamento, y que ellos mismos, especialmente esa intervención de Margarita Robles, hizo que todo se pusiera en duda, absolutamente todo el sistema. Pero fijaos en algo importante: cuando el PP apoya y aplaude y aupa a Margarita Robles, que lo lleva haciendo mucho tiempo, cuando tú estabas en el gobierno también, Pablo, tiene una intención muy clara. Porque ahí hay estrategas, como sabemos bien, a medio y largo plazo. Y es también cargarse a la ministra mejor valorada por el ciudadano de derechas. No hablemos por los partidos de la derecha, sino por los ciudadanos de la derecha. Y eso para ellos es importante. O sea, en realidad lo que tú estás diciendo es que todo el apoyo de la derecha y la ultraderecha política y mediática a Roures en realidad es porque quieren que caiga. Yo creo que quieren que caiga Margarita Robles. Es un argumento más contra Pedro Sánchez y contra este gobierno socialcomunista contra el que hay que luchar. O sea, yo no me creo para nada que en esto haya una historia de realmente creerse que Margarita Robles es lo mejor que hay. Creo sinceramente que lo que molesta es que personas como Margarita Robles pueden justificar que un ciudadano conservador pero decente pueda pensar con este tipo de mensajes que Margarita Robles es una buena política, y que si la quitan, esto evidentemente va a darles más argumentos. Por lo tanto, lo que dices es que es bueno que el Partido Socialista tenga gente de derechas en su... No, por favor, no he dicho nada de eso. Os estoy diciendo la batalla también que está jugando el Partido Popular mediática y en la que no debemos de caer. Eso no justifica en nada lo que ha hecho Margarita Robles desde el momento en que supimos que había este espionaje. No justifica para nada las intervenciones de Margarita, y por supuesto no justifica lo que pasó en esa crisis de gobierno en el que cayó José Luis Ábalos. Pero creo que el PP lo que está haciendo es su juego, no porque se crea que Margarita Robles sea la mejor, sino porque interesa que se crea para que cuando Margarita Robles caiga, si es que cae, tengan un argumento más contra este gobierno socialcomunista. Y creo que eso no debemos de perderlo de nuestra perspectiva. El otro día estaba viendo una película que se llama Julia, de Eric Zonka, y la protagonista va encadenando errores, ¿no? De estas películas de desastre, ¿no? Crimen-desastre. Y creo que un poco lo que está pasando en los últimos días es parecido, ¿no? En un hoyo tan profundo como el que han dejado los servicios secretos con respecto a la propia democraticidad del Estado, de cómo se han ido tomando las decisiones sobre esos secretos oficiales, cómo se han ido tomando las decisiones en los momentos claves, todo ese cúmulo de errores hace que lo más fácil sea seguir cavando en el hoyo, ¿no? Y creo que Pedro Sánchez se encuentra en esa tesitura. Su ventaja es que él tiene el botón de cierre de la legislatura y antes de llegar a una crisis de gobierno puede decidir presentarse a las urnas y, como decías en la intro del programa, poner una alfombra a PP y a Vox diciendo: oye, yo he hecho lo máximo posible, con estos bueyes hay que arar, con estos ministros que me están apuñalando he tenido que trabajar. Obviamente en un hipotético futuro gobierno no creo que Robles vaya a estar, no creo que Pedro Sánchez se plantease volver a meter a un agente doble, vamos a decir, en ese cargo, pero también es verdad que el problema seguiría estando, como va a seguir estando, si finalmente se cesa a Paz Esteban, ¿no? El problema de los servicios secretos en España yo creo que se ha expuesto perfectamente en la base de datos, ¿no? Son una agencia sin depuración que viene de una dialéctica de enemigo interior, de la subversión de los años 60, que no ha depurado en ningún momento.
hay personas del viejo SECED, ¿no? que han seguido ahí hasta la jubilación y que nunca ha tenido un control. Nunca ha tenido ni un organismo de control ni una ley de secretos oficiales que les lleve a atenuar o a moderar su actividad, porque al no desclasificarse nunca los secretos, la impunidad sigue siendo absoluta, ¿no? Claro, es el problema de seguir cavando para intentar salir del hoyo. No vas a encontrar nunca el otro lugar. Y luego he empezado con una película y acabo con un hecho real, de hecho paradójico, ¿no? De lo que es la democracia y la apariencia de democracia. Ayer mismo se dio la gran cruz de reconocimiento a las víctimas del terrorismo a Arturo Pajuelo, ¿no? A título póstumo. Es una persona que fue asesinada en los años duros de la contrasubversión, ¿no? En 1980. Fue asesinada mediante una bayoneta. No era un asesinato cutre, no era una pelea, fue un asesinato sobre el que estuvo la sombra del Batallón Vasco Español y la sombra de los servicios secretos que supuestamente, no lo sabemos porque no está la ley de secretos oficiales, como decíamos, supuestamente los servicios secretos que colaboraron con ese Batallón Vasco Español. Bien, ¿qué día se iba a hablar de los vínculos del Batallón Vasco Español en el Congreso en sede parlamentaria con los servicios secretos? 23 de febrero de 1981. Quedaron ahí las preguntas sobre cuáles eran esos vínculos. Como decía, un hoyo del que nunca hemos terminado de salir y que ahora mismo, pues coyunturalmente, terminará con la jefa de los servicios secretos en su casa y con, como dice Manu, otro fusible ahí. Sara. Sí, yo creo que cabe preguntarse cómo se explican las reticencias del PP, pero sobre todo del PSOE, a la hora de que se investigue y se rinda cuenta sobre Pegasus, cuando hay afectados de espionaje también dentro de las filas del Partido Socialista, porque creo que esta pregunta al final lo que hace es poner en primer plano la relación histórica que ha tenido el PSOE con lo que se conoce como Estado profundo, ¿no? Recordemos que después de que se conociera que Pedro Sánchez había sido espiado, el PSOE vetó, junto al PP, la comisión parlamentaria que investigase Pegasus. Y hoy, además, hace unas horas, el presidente de la Comisión de Defensa, que es del Partido Popular en el Congreso, ha interrumpido la intervención de una diputada de la CUP, de Mireia Vehí, cuando estaba preguntando a Margarita Robles sobre Pegasus. O sea, no ha permitido que se realizara una respuesta a esa pregunta. Lo único que se ha limitado a hacer el Gobierno es poner a disposición judicial la información con la que cuenta y pedir que se investigue a fondo el asunto. Y bueno, todos sabemos el recorrido que tiene este tipo de cosas en la judicatura. Manu. Yo, volviendo un poco a la línea que se planteaba desde el principio de vincular todo esto de Pegasus con la coyuntura netamente política y con la deriva de la legislatura y lo que se va a disputar en las próximas elecciones generales, un comentario sobre recogiendo muchos de estos elementos sobre Pedro Sánchez y la dirección de Estado. Pedro Sánchez y el PSOE nunca han querido ni quieren a día de hoy una dirección de Estado con Unidas Podemos y con los independentistas. Si están ahí es porque no les quedó más remedio después de 4 elecciones generales en 4 años, pero incluso ya estando ahí, una y otra vez dan muestras de que ellos prefieren que la dirección de Estado en España siga siendo el triángulo PP, PSOE, monarquía, digamos. Esto se ve en el Poder Judicial, en el Consejo General del Poder Judicial. Esto ya lo he contado en algún otro programa. Pedro Sánchez dijo en verano de 2020, en la moción de censura de Vox, que dejaba congelada la reforma para cambiar, para desbloquear, el secuestro del PP sobre el Poder Judicial, y que la dejaba congelada a la espera de que el PP negociara. Y han pasado 2 años casi, estamos en 2022 y ahí sigue el Poder Judicial. Es decir, Pedro Sánchez prefiere dejar pudrirse el Poder Judicial secuestrado por el PP antes que dar entrada o que dar mayor influencia, digamos, a Unidas Podemos y a los independentistas, porque eso consolida todavía más un bloque de dirección de Estado que el PSOE no quiere. Y lo mismo pasa con la alianza con el PP y con Vox para proteger a la monarquía, y lo mismo pasa con Pegasus y con la cloaca y con la alianza del PSOE con el PP para impedir que se investigue todo esto, ¿no? Que decías, el Gobierno ha dicho que se investigue hasta el final. Bueno, el PSOE ha votado en contra de que se investigue esto en el Congreso junto al PP. Porque al final es lo mismo del Poder Judicial, en mi opinión. Sánchez prefiere dejar todo eso intacto antes que tener que enfrentarse a determinados sectores del Estado profundo a los que, como has contado además al principio, siempre ha protegido desde el 82, es decir, desde que Felipe puso a Barrionuevo de ministro del Interior. Entonces,
Yo creo que Sánchez no va a fortalecer su alianza con Unidas Podemos y con los independentistas para limpiar las cloacas y para enfrentarse a una parte de ese bloque de dirección de Estado con el que sí quiere formar una entente. Yo creo que eso no va a suceder, es decir, que es ingenuo pensar que Sánchez va a intensificar su alianza con quien nunca ha querido aliarse para enfrentarse a toda esa gente, y por lo tanto yo creo que el camino que señalabas, Pablo, al principio en el editorial, creo que es el correcto, pero al mismo tiempo soy muy pesimista respecto a que el PSOE se vaya a poner en ese plan, porque el PSOE no deja de buscar un bloque diferente de dirección de Estado. Yo creo que esa iniciativa política, en todo caso, la tiene que liderar Yolanda Díaz y Unidas Podemos, y eso implica que Pedro Sánchez y que este PSOE no son algo a lo que pegarse y a lo que tratar de parecerse para no desentonar como una estrategia para, en la recta final, digamos, atraer a su electorado. Yo creo que eso conduce a una victoria del PP y de Vox en las próximas elecciones. Sí, yo antes de devolverle la palabra a María José, o sea, como una reflexión sobre esto, o sea, yo creo que desde que se produjo el gobierno de coalición, que implicó pues, romper unas resistencias que se extendían desde el año 2015 para evitar que Unidas Podemos pudiera estar en el gobierno, y después para evitar que se pudiera establecer una alianza estratégica con los independentistas catalanes y los independentistas vascos, ha habido varios procesos y varios intentos de hacer caer al gobierno por vías ilegítimas. Desde la Operación Albatros, que tenía además como protagonista Margarita Robles, que explicó aquí un militar diciendo Margarita Robles judicializó lo que sabía que no tenía ningún tipo de recorrido, que era lo de los 26 millones de rojos, para que no se hablara de que en esa operación subversiva había una figura que tendría que estar en la presidencia de ese gobierno golpista, que era ella, que era Margarita Robles. Y al mismo tiempo pues tenemos la operación de Pérez de los Cobos con el 8 de marzo, tenemos todo un despliegue discursivo de la derecha y la ultraderecha hablando de gobierno ilegítimo que se prolonga hasta nuestros días. El otro día Macarena Olona reivindicando abiertamente el espionaje ilegal. Hay todo un bloque reaccionario donde hay sectores del Poder Judicial que viven de ocupas en el Consejo General del Poder Judicial y que ya para lo que queda van a aguantar para intentar tener una mayoría absoluta de la derecha y la ultraderecha, y entonces sí lo renovarán, y seguramente con el acuerdo del PSOE. Aquí hay una cosa en la que yo estoy de acuerdo contigo, es como esperar que el PSOE sea una cosa diferente a lo que es y a lo que ha sido. Yo creo que es ingenuo. O sea, nosotros lo intentamos y no lo conseguimos en ningún caso. Y de hecho creo que se puede llegar a la conclusión de que las cosas que ha hecho el PSOE en una dirección distinta es básicamente porque no les quedaba otro remedio. O sea, creo que Sánchez no se colocó a la izquierda en su partido por algo diferente a que era la única opción, el único espacio que podía ocupar para ganar las primarias. Creo que su no a la abstención para dejar gobernar a Rajoy no respondía tanto a elementos ideológicos, sino a una cierta habilidad olfativa que decía o ocupamos este espacio o nos puede ocurrir como a otros partidos socialdemócratas europeos. Pero después, cuando llega la hora de gobernar, Margarita Robles es una apuesta de Pedro Sánchez, y yo no creo que eso le dé un solo voto al PSOE. Igual que los que pensaban que cuando Gabilondo decía cosas de derechas, de no voy a tocar los impuestos y no sé qué, pensar que con gente de derechas y con discursos de derechas se consigue que haya gente de derechas que te vote, yo creo que eso después en la práctica no se produce. Pero claro, asumir esto implica que la izquierda de verdad asuma un tipo de estrategia que tiene que reconocer que un cierto conflicto respecto a lo que hay que hacer es condición de posibilidad de que se produzcan los avances, porque si no, o sea, yo tengo la sensación de que si todo continúa como estamos, es verdad que puede haber movimientos dentro de la correlación electoral de la izquierda y que pueden ser movimientos a favor de Unidas Podemos y con una candidata como Yolanda Díaz, pero que finalmente en eso ocurra como ha ocurrido en algunos sitios, y es que siga sumando una mayoría absoluta del Partido Popular y Vox. Entonces, o hay movilizaciones o hay una praxis de gobierno en la que se distinga que se pueden hacer políticas de izquierdas, pero que también se pueden hacer políticas de derechas, y al mismo tiempo se asuma que en la batalla cultural no valen ingenuidades, o sea que tenemos un despliegue de derecha y ultraderecha mediática que cada día dedica horas y horas, millones y millones a trabajar para sus objetivos, y una progresía mediática que, como en los grandes momentos históricos, está un poco a por uvas.
O sea, lo del País de esta mañana, es decir, tener una encuesta que te dice que va a haber un gobierno de coalición del PP y Vox y aplaudir a Feijóo porque contiene el avance de Vox y poner en valor los liderazgos de los dos partidos de izquierdas, es que es como, joder, para ser el intelectual orgánico del régimen del 78, que se supone que era el país, es como, Pepa, o sea, despertad un poco, o sea, que es que no os van a perdonar, que por ser deprisa no os van a perdonar cuando gobiernan estos. Entonces yo creo que es una situación preocupante. Bueno, o sí les perdonan, que de todo hemos visto en estos años, Pablo. Bueno, yo vuelvo a insistir en algo que creo que es muy importante, y es que el juego sucio del Partido Popular me preocupa muchísimo, Pablo. Hemos sabido en los últimos días, y lo hemos publicado en público, que lo que está haciendo el Partido Popular es que personas que antes ocupaban escaños, personas muy cercanas al partido y que antes ocupaban escaño con los populares, están avisando a personas del mundo del independentismo de que ellos están pinchados, ¿no? Entonces, lo primero es para que veáis de qué manera están distorsionando para enfrentar al Partido Socialista, que ya él solo se lo está montando estupendamente para eso, ¿vale? Pero además cómo está ayudando el PP en que esto sea así. Y a mí eso me parece tan delicado que por eso, no quiero que malinterpretéis mis palabras, pero por eso quiero dejar muy claro también en este juego sucio lo que está haciendo el Partido Popular. O sea, ¿cómo es posible que vayan a nivel personal, queden fuera del Congreso a tomar un café en los sitios habituales que habéis sido siempre los diputados, para decirles, oye, ten cuidado, yo sé de buena tinta por el CNI que tú estás pinchado? Eso está ocurriendo en este momento por parte del Partido Popular. Lo que no aclaran, claro, es quién pinchó, en qué momento y desde cuándo. Porque yo ahí, en el tema de las cloacas, creo que es algo que no debemos de olvidar. ¿Qué ha hecho mal el Moncloa y ha hecho mal Margarita Robles? Pues hombre, primero casi negar la evidencia, después reconocer que algo había, pero que era legal, para al final poner en el foco que aquí lo gordo realmente y lo ilegal es lo que les está pasando a ellos. Cuando esto es una gravedad sin precedentes, bueno, con precedentes, pero es de máxima gravedad, y debería de tener la máxima urgencia de investigación el que se esté pinchando a independentistas como que se haga al propio presidente del gobierno. Y eso creo que es un error que probablemente tendrá que pagar caro. ¿Va a caer Margarita Robles? Pues hombre, no lo sé. Yo no creo que sea algo inmediato porque quedaría en muy mal lugar Pedro Sánchez después del apoyo indiscutible que han hecho. Pero vamos, yo sí que estoy de acuerdo en que o Margarita Robles acaba cayendo, desde luego no va a formar parte de ningún otro equipo que pueda crear Pedro Sánchez en el gobierno o en la oposición. Está clarísimo. Y sí que sería interesante conocer por qué, sabiendo que incluso el propio presidente quiso quitar a Margarita Robles del CNI, no se atrevió a quitarlo. ¿Qué sabe Margarita Robles que le haya dado miedo a Pedro Sánchez para que esto no ocurra? Eso es otro planteamiento que también debiéramos de hacer. Pero de verdad no olvidemos el juego sucio del Partido Popular en todo esto, en el que incluso los independentistas están dándole crédito a lo que cuenta el Partido Popular. Pablo. En España hay varias escuelas periodísticas sobre el tema del secreto, ¿no? y los servicios secretos. Y hay una que pues como la de Rueda o la misma Pilar Urbano, que han ido mucho al detalle específico, y hay otras que han trabajado en el significado de todo esto, ¿no? Y yo ahí me declaro bastante en deuda con Rafael Fraguas, que era periodista del País, que tienen una idea una aproximación bastante ética a esta cuestión, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos del secreto de Estado, se nos suele olvidar, en primer lugar, la cuestión económica que está detrás de los secretos de Estado, ¿no? Por eso se mide en la Comisión de Fondos Reservados del Congreso lo que se está haciendo el CNI, el control del CNI al que hemos podido acceder en todos estos años de democracia. Es una comisión sobre fondos reservados en los que se explica someramente y sin que eso pueda trascender, como hemos sabido estos días, como se ha recordado estos días, en qué se gasta el dinero, pero nunca se dice para qué.
¿no? Bueno, pues hemos comprado este dispositivo, etcétera, no se dice para qué. El hecho de que el secreto genera poder es como un básico, ¿no?, de la democracia, y que cuanto más secreto el poder se concentra más, pues también es muy evidente. El hecho de que con eso se genere agenda política y social es lo que tenemos que estar diciendo todo el día, y es básicamente donde vamos a confrontar y donde se tiene que plantear esa búsqueda, digamos, de una mayor democracia, porque se está generando una agenda económica, lo hemos visto con el caso de Félix Sáenz Roldán, se ha generado una agenda política, ¿no?, independencia de Cataluña. Aquí una parte, yo creo que Marruecos tiene una estructura de servicios secretos que también tiene que ser denunciada desde España. La persona, digamos, encargada del software de Pegasus fue felicitada 2 meses antes de que saliese Pegasus por FBI y CIA. O sea, creo que en este juego hay varios actores y que Marruecos es uno, pero sobre todo en lo que toca al Estado español, creo que el error o lo más terrible, vamos a decir, de estos últimos años, es que lo único que dentro del Estado ha mostrado capacidad de regeneración son las cloacas y los funcionamientos del Estado profundo. El Estado democrático no ha tenido capacidad de regeneración, y esto es un drama. Se ha cambiado un rey, se han hecho leyes de transparencia, se ha hecho una ley de transparencia de la Casa Real, y sin embargo no ha habido una muestra de regeneración. Las cloacas, se ha, digamos, terminado, entre comillas, el tiempo de Villarejo, y nos encontramos con esto a la vuelta de la esquina. Se reproducen constantemente, y mientras siga funcionando con el ordenamiento legal actual, con esa ley de secretos oficiales, van a tener esa capacidad de regeneración para siempre. O sea, yo no sé, o sea, como por una reflexión antes de que pasemos a las secciones de Gemma y de Alfredo. O sea, no sé si es un problema del ordenamiento jurídico o un problema de la judicialización. A mí me parece, no sé, o sea, que es como que los jueces españoles van a poder investigar a los servicios secretos marroquíes o incluso a los servicios secretos españoles. Yo creo que eso es un poco ingenuo. O sea, cuando alguien dice, pues si usted cree que le han espiado los servicios secretos, váyase usted a un juzgado de guardia o al cuartel de la Guardia Civil. O sea, usted me está tomando por tonto. Es decir, uno puede poner una denuncia en un juzgado si le queman el coche, pero si te está espiando el CNI, pues no sé hasta qué punto eso lo van a investigar los jueces. O sea, creo que aquí lo que ha faltado muchas veces es voluntad política, y la parte socialista del gobierno se ha metido en un lío de proporciones cósmicas. Es decir, cuando aparece New Yorker diciendo que tienen Pegasus más de 60 independentistas, primero lo niegan, pero después reconocen que sí, que el CNI ha investigado con autorización judicial a una parte de esos indepes, claro, se plantea una contradicción evidente. Claro, ¿y a los demás quién les ha investigado? ¿Quién investiga a los demás? O sea, ¿a los demás les ha puesto Pegasus un país extranjero? Eso es inverosímil. Es decir, cualquiera con 2 dedos de frente dice, bueno, pues para esto había una autorización judicial, que habrá que ver cómo se justifica un software como ese, que eso no es un pinchazo telefónico, y a los demás es evidente que puede haber sido sin investigación, sin autorización judicial. Porque ¿a quién le puede interesar investigar a activistas del independentismo catalán y vasco? Pero es que si quedaba ya un elemento surrealista que poner encima de la mesa, decir que están espiando al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa y sugerir que ha sido Marruecos después de lo que ha ocurrido con el Sáhara, es como a nada, pues resulta que os bajáis los pantalones delante de Marruecos y encima os estaban espiando y no hay ruptura de relaciones, no hay llamada a consultas del embajador, no hay incluso movilización de tropas, es un acto de guerra espiar al presidente de otro país. Entonces, claro, el nivel de ridículo de un gobierno que por una parte dice, pues la verdad es que no sabíamos muy bien lo que hacía el CNI, pero no podemos hacer nada. Sí, la verdad es que nos está espiando Marruecos, pero ¿qué vamos a hacer? Pues si nos espía Marruecos, pues ¿a quién no le ha espiado Marruecos? Que es lo que decía el otro día Carmen Calvo, de hombre, pues ahora en política nadie utiliza los teléfonos para las cosas importantes porque todo el mundo sabe que te vienen espiando. O sea, es el peor casticismo y la expresión esperpéntica de lo que puede ser una falta de voluntad política, que a veces es tan sencilla como limpiar y depurar. Es decir, es que aquí va a haber una gente diferente, y si a usted no le gusta, dé un golpe de Estado.
Que es como en España hay muchos sectores, hay como grupos de militares ya muy viejitos y tal, en los grupos de chat que quieren dar golpes de Estado, pero aquí cuando ha habido que dar un golpe de Estado han faltado agallas en la derecha y la ultraderecha, y el mejor ejemplo de eso es el 23F. O sea, en los momentos previos al 23F, que había un ejército claramente franquista, los generales españoles con 2 copas estaban todos dispuestos a sacar las tropas. Pero aquí solamente sacó las tropas Milán del Bosch. Los demás se cagaron por la pata abajo. O sea, porque ese elemento de cobardía en buena parte de la derecha y la ultraderecha española es una realidad. O sea, que simplemente cuando le respondes con un poco de contundencia en el Congreso de los Diputados, se van llorando y quejándose y diciendo, y presidenta, y mire que lo que me ha dicho golpista, me voy de aquí. O sea, es que creo que en el PSOE a veces falta un poco de voluntad de Estado, de decir, ¿cómo que me está usted faltando al respeto? Usted Algeciras. ¿Cómo que usted se cree que me va a tomar el pelo, que me va a espiar o que no sé qué? Pero su gente y su miedo, o sea, es que son las dos cosas a la vez. Bueno, ayer había una comparación con Casares Quiroga, ¿no? Claro. Que igual no es el día de hablarlo, pero bueno, en cuanto a las decisiones a tomar, pues está claro que el ejemplo de la Segunda República también nos pone en la pista de qué sucede cuando no se toman esas decisiones. Pues que llegan Ercole y Stepanov, pero no sigamos por aquí, que ahora sí que nos cierran el programa. Ha llegado el momento de Tendencia Crítica, mete cabecera. Tendencia Crítica, con Gema MJ. Gema MJ, ¿tienes controlado tu teléfono? Todo controlado, Pablo. ¿Y del CNI qué me cuentas? Bueno, pues la gente se ha acordado mucho de ti con este tema del CNI. De mí, muy bien. Bueno, ¿qué has hecho ahora? En fin, porque como bien sabes, a ti te han intentado sacar causas y querellas de todos lados y nunca ha tenido mucho éxito eso, pero ante un caso tan grave de espionaje masivo en el que están envueltos políticos, órganos del Estado y tal vez hasta terceros países, aquí nadie ha asumido responsabilidades. Iván Jode pregunta que qué pasaría si tú estuvieses en el sitio de, por ejemplo, Margarita Robles. Si Pablo Iglesias hubiese tenido el control del CNI en el caso de las escuchas telefónicas, ¿en qué prisión estaría ya? Pues estaría en el Trullo o estaría en Bélgica comiendo mejillones con Puigdemont y aguantando a Valtònyc. Un planazo estupendo. Y recordaremos que para la derecha el tema de que tú, Pablo, pudieses estar en un órgano de control del CNI fue un escándalo mayúsculo. Hicieron muchos aspavientos, se quejaron prácticamente de que se iba a romper España y de que llegaba el apocalipsis. Y ahora cientos de tertulianos de televisión tienen la desvergüenza de intentar culparte a ti del escándalo, que siempre has denunciado las cloacas del Estado y que has sido precisamente víctima de espionaje. En fin, teniendo todo esto en cuenta, se pregunta Marta si empezamos a tener claro por qué no querían que Pablo Iglesias estuviese en la comisión de... Básicamente para no convertir el CNI en el NKVD. Básicamente eso. En el CNI es un organismo hermético del Estado y apenas está sometido a controles, algo que nos diferencia de otros países donde los servicios de inteligencia sí están sometidos a control parlamentario. Y teniendo en cuenta que ya no solo los independentistas, sus abogados y ciudadanos han sido presuntamente espiados, sino que ahora también sabemos que Pedro Sánchez y Margarita Robles también lo fueron, todo empieza a confirmar lo que se sospechaba. Méndez lo que ofende dice entonces, al asegurar que alguien del Estado ha espiado con Pegasus a Pedro Sánchez y Margarita Robles, el gobierno asume que Pablo Iglesias tenía razón al hablar de cloacas del Estado. A ver, que es que no es una cosa que dijera yo, es que la existencia de cloacas del Estado es una cosa acreditada desde hace mucho tiempo por el periodismo de investigación, entre otras cosas desde público se han denunciado y se han presentado pruebas de la existencia y la operatividad de estas cloacas. Por cierto, una comisión parlamentaria estableció que la Brigada Patriótica actuó de manera ilegal contra Podemos y contra formaciones políticas que consideraban sus adversarios. Es decir, que es que no es que lo dijera yo, es que esto ha sido así, aunque se haya pretendido negar. Pero el caso es que ahora nadie sabe quién ha investigado al presidente del gobierno. Desde el PSOE ahora sí dicen estar muy consternados por la situación y aprietan fuerte los puñitos. Parece ser que cuando habían espiado a independentistas y diputados, abogados, pues no era lo suficientemente grave. Un informe sobre el espionaje masivo apunta a Marruecos y la directora del CNI pende de un hilo. Infecta el móvil del presidente y la ministra de Defensa y nos enteramos ahora. Bueno, es por eso que llama bastante la atención que PSOE haya votado junto a PP y Vox en contra de una comisión de investigación para esclarecer los hechos. Si supuestamente ellos fueron espiados, no serían los primeros interesados en investigarlo. Claro. Todo huele un poco regular. E igual de confundido que yo está Antonio Mautor. A ver si me entero, espían al presidente del gobierno y su mismo partido vete a la comisión de investigación, ¿no? Pues de traca.
Sánchez hasta hace no mucho afirmaba que mágicamente, sin ningún tipo de depuración de responsabilidades, las cloacas del Estado ya no existían. Pues por arte de magia. Vamos a escuchar este milagro, Lolo. ¿Está aún activa la cloaca en el Ministerio del Interior como denuncia Unidas Podemos? Yo no sé en base a qué datos está diciendo eso el señor Iglesias. Yo lo que le puedo garantizar es que, lo he dicho antes, las cloacas del Estado se fueron por el desagüe de la moción de censura. Y que el compromiso de este gobierno con la regeneración democrática, con la limpieza y con la lucha contra la corrupción es absoluto. Yo no digo nada y te lo digo todo. Como dice malamente, ¿cómo se llama cuando PSOE, PP, Vox y Ciudadanos votan en contra de la investigación de Pegasus? Democracia, ya os digo que no. Democracia plena. Democracia Rojos plena. bolivarianos, así se llama. España es una democracia plena, hasta 2 veces, lo dijo Bolaños el otro día. Circulen, que aquí no hay nada que ver. Ayer conocíamos que el número de espiados en España podría ascender a 1.500 personas. Cada cosa nueva que se conoce del espionaje es peor que la anterior y al ritmo al que va esto vamos a darnos todos por espiados, Pablo. Pero bueno, a todo hay que buscarle el sentido del humor y James Rhodes, maravilloso pianista, mejor persona, dice que al menos si pierdo el móvil puedo pedirle al CNI que me envíe una copia de seguridad. Hay que reírse por no llorar, amigo James. Y para añadir más leña al fuego, ahora el CNI ha transmitido al gobierno que va a ser prácticamente imposible saber quién espió a Sánchez y que a lo máximo que se puede llegar es a saber de dónde se han descargado la información sustraída, según cuenta Fernando H. Valls. Scarlett dice que deberíamos despedir al CNI y contratar a la tía de Mortadelo y Filemón. Son igual de inútiles, pero al menos tienen gracia. Y vamos a terminar con un tuit que me ha parecido maravilloso, de Tyler Durden. No le han robado con Pegasus ningún dato a Yolanda Díaz porque se los había dado todos a Teodoro García Gea. Igual a mi amigo Teodoro se lo lleva también Ferreras al rojo vivo, como ha hecho con Montesinos. O si no, para parada de los juguetes rotos de la política y el periodismo, se lo lleva nuestro amigo Ricardo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Yo me despido ya. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y a los haters sobre todo. Hasta luego, Gema. Lolo, ponme un poco de tango para latinoamericanizar un poco la base de hoy. La pizarra latinoamericana con Alfredo Serrano. ¿Dónde has estado, Alfredito mío, que te hemos echado mucho de menos en la base? Pensábamos que te habían secuestrado, pero me dicen que has estado de viaje por ahí, Colombia, Cuba, Bolivia, y que ahora ya estás otra vez en casa en Argentina con esa lámina del Guayasamín que estamos negociando su compra por parte de la base. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Hola Pablo, ¿cómo estáis? La verdad que tenía ganas de quedarme en Cuba y había que tener mucho miedo de no ser secuestrado en Colombia, tal como está la cosa. Si quieres empezamos por Colombia, Pablo, porque las elecciones están cada día más cerca, a la vuelta. El día 29 de mayo es primera vuelta. Hay que recordar que en Colombia se gana con 50% más 1 para ser presidente en primera vuelta. Siguen indicando todas las encuestas, inclusive la nuestra de CELAC, que hicimos hace muy poquito con 3.000 casos a nivel presencial en todo el país, donde no hay duda que Gustavo Petro es el primero, y esto es corroborado por la última encuesta de Invamer también, que obedece a otro signo ideológico más de la derecha colombiana. La pregunta del millón es si le da para llegar a ese 50 más 1. Está cerquita, faltan pocos puntos. El adversario que le sigue es Fico Gutiérrez, es un uribista, es el apuesta uribista, y está muy lejos, está como a 20 puntos de distancia. No pareciera que se acercaran los perseguidores. La gran duda es si llega, pero y yo diría, Pablo, que hay que aclarar que la situación no solo está en la cuestión electoral, sino que además tenemos una cuestión de inseguridad. Gustavo Petro esta semana ha suspendido su gira en el eje cafetero por la zona de Medellín por cuestiones de amenaza de muerte de los paramilitares, por inseguridad, y estamos hablando de algo más que serio. Es más, para que vayamos en esa línea, el semanario, la revista más importante del país, Semana, uribista, este domingo pasado nos sacó un titular que a mí al menos me hizo caerme para atrás. Dijo en portada, malestar en los cuarteles, y seguidamente en letra pequeña hacía alusión a Gustavo Petro, nada más y nada menos. Esa situación es gravísima e intolerable y hay que estar pendientes. En Colombia se tiene que votar en paz y se tienen que respetar los votos. Vamos a hacer un especial en los próximos días de Colombia en la base. Hay
muchísimo en juego, incluso puede que intentamos ir para allá. Bueno, otro país donde está la cosa difícil y al rojo vivo es Argentina. Cada día hay un clima electoral más evidente, a pesar de que, bueno, todavía queda, en teoría, hasta octubre del 2023. Muchas candidaturas. Haznos el mapa de la situación, por favor. Primero de decir que yo creo que la derecha argentina va a empezar a aprender de la derecha española por el tema de espionaje. Aquí en la Argentina se había espiado hasta los mismos colegas de Mauricio Macri, pero nunca se había llegado a espiar al propio presidente, así que estáis en un grado mayor allá en España, muy atentos desde toda América Latina, en Argentina particularmente, a lo ocurrido estos días en España. Y para hacer similitud y paralelismo, hay que hablar de que Vox está presente. Hay un candidato lo más parecido a Donald Trump, a Bolsonaro. Estamos hablando de Milei, un libertario, como ellos mismos se autodenominan, un tono muy académico. Yo diría que es un economista ortodoxo neoliberal, casi utiliza una suerte de manual de primero de economía neoclásica que interpela permanentemente al sistema siendo parte de él. Milei empieza a aparecer de manera significativa en las encuestas, lo presentan como competitivo. No sabemos si va a ser pasajero o vino para quedarse, pero es cierto que los medios de la derecha argentina lo empiezan a llevar en volandas. Yo creo que les da un poco de aire fresco que no tenía el macrismo y lo sitúan como una fuerza electoral a considerar. Yo creo que es importante poner ese foco porque en la Argentina no había aparecido en los últimos 20, 30 años una candidatura tan competitiva de esta ultraderecha a lo Vox. Al otro lado está la derecha de siempre, que no deja de ser menos derecha porque haya alguien a la ultraderecha. Me refiero a Macri, al macrismo, a Juntos por el Cambio, y ahí hay muchas candidaturas de cara a las elecciones de octubre del 2023. Está lejos todavía, pero realmente se habla mucho o demasiado respecto al panorama electoral porque en la coalición oficialista, la del gobierno, la progresista, está realmente pasando un momento muy difícil, hecha añicos, muy partida cada vez más. No es un tema superficial, Pablo, yo creo que hay diferencias estratégicas más allá de las tácticas y veremos a ver si logran estar juntos. Yo creo que la disputa interna hay que analizarla en su justa medida y en ese marco es importante destacar que el kirchnerismo yo creo que procura retomar su lugar, su agenda. Está siendo muy crítico en temas económicos con el propio gobierno. Presiona para que haya más aumentos de salario, más distribución, más política social, más firmeza contra los precios especulativos. Bueno, veremos cómo acaba esto y yo diría que como siempre lo más importante es que acabe bien para la gente porque la recuperación económica no termina de llegar aguas abajo. Las internas siempre son difíciles, los gobiernos de coalición siempre son difíciles, es algo que sabemos perfectamente aquí, pero también allí, por ejemplo en Chile y también en Perú. Sí, exactamente. Yo creo que el tema de la coalición para gobernar hay que seguir estudiando, analizándola. Creo que ahí podrías hablar mucho al respecto, porque no es lo mismo una coalición para ganar elecciones que una coalición para gobernar. Es más difícil siempre resolver y coincidir en temas cotidianos, en la toma de decisión. Y yo creo que Chile recién empieza su gobierno y en ese marco de coalición le toca enfrentar importantes desafíos, fundamentalmente los salariales y la deuda social heredada del gobierno de la derecha, de Piñera. O sea, la ciudadanía parece que no quiere tener paciencia, no debe tener paciencia. Había grandes expectativas respecto al gobierno de Boric y piden que se resuelvan las cosas ya. La gente quiere respuestas ahora. Y por eso yo creo que comienzan las primeras manifestaciones con demanda de aumentos salariales ante los aumentos de precios que tienen lugar en Chile y en toda América Latina y en todo el mundo. Así que yo creo que se abre un periodo determinante en estos primeros pasos para Gabriel Boric, porque además, en paralelo, no podemos olvidar que se está redactando una nueva constitución que será plebiscitada el 4 de septiembre, así que Chile está en pleno movimiento. Y con una ofensiva mediática de la derecha sin precedentes. Ayer mismo nuestra amiga Cayetana Álvarez de Toledo, en una de las publicaciones de Mercurio, en primera plana, contándole a los chilenos lo que tienen que hacer con su constitución. En fin, bueno, háblanos de Perú. ¿Cómo está la cosa allí? En Perú lo que diría que hay una importante novedad y es que Pedro Castillo cumplió la promesa electoral que tanto pedía a sus votantes y es que llamó a una consulta de cara precisamente a una nueva futura constitución, a un nuevo proceso
a una nueva asamblea constituyente, la va a hacer coincidir con las elecciones regionales y municipales de fin de año. Yo creo que es un paso muy importante de Pedro Castillo, e insisto, en sintonía con lo que había obtenido la mayoría para ser presidente. Bueno, y por último, vamos a poner la vista en la próxima Cumbre de las Américas, que se va a producir en Los Ángeles, en LA, y donde comienzan ya las controversias, ¿no? Sí, está la cosa muy caliente porque AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, el pasado viernes habló por teléfono con el presidente de los Estados Unidos, Biden. De hecho, hoy está su canciller Marcelo Ebrard también en Estados Unidos. Y el tema de conversación es la Cumbre de las Américas. Lo que se pide desde México, el gobierno mexicano, es que por favor no se excluya a esta cumbre a los gobiernos de Cuba y Venezuela. El planteamiento es muy simple, aunque cada día más lo simple parece extraño, y es que, por favor, la cumbre americana, no pueden haber países excluidos que pertenecen a América. Es algo, insisto, de lo más básico, pero es lo que le está exigiendo no solo el presidente Andrés Manuel López Obrador, también a esto se suma el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el propio Alberto Fernández. Biden por ahora ha dicho que no. AMLO dice que sí, y veremos cómo acaba esta Cumbre de las Américas en junio en Los Ángeles. Y añadiría algo para ver el papel protagónico de México en la región, en la geopolítica latinoamericana, y es que AMLO comienza una gira centroamericana, y es extraño porque hasta ahora apenas nunca viaja, había salido del Andrés país. Manuel. Exacto, tal cual. Solo había visitado Estados Unidos 3 veces, y es la primera vez que se gira para Centroamérica, y va a culminar nada más y nada menos que en Cuba. Así que sigue mostrando al norte máxima soberanía en su política exterior a pesar de la frontera. Yo diría que un ejemplo a seguir en estos tiempos que corren. Bueno, es una tradición histórica de la política exterior mexicana, de la mejor política exterior mexicana. Me gusta ese titular de cierre. La semana que viene seguimos, Alfredo. Muchas gracias. Te mando un besito para todas y todos. Bueno, llegamos al final, y para hoy tenemos un tema cariñoso para relajarnos un poco. Un tema que aquellos que crecimos en los 80 lo llevamos como una parte innegable de nuestra memoria sentimental cuando pensamos en los agentes secretos. El inspector Gadget.